primer lugar, comentarte que la discapacidad es la minoría más grande que existe en el mundo, en el planeta. Más de 1.000 millones de personas conviven con un tipo de discapacidad. La Organización Mundial de la Salud calcula entre un 10 y un 15% de personas con discapacidad. Estamos hablando de 600.000 habitantes en Moreno. Podemos hablar que entre 60.000 y 70.000 personas en Moreno conviven con algún tipo de discapacidad. Entonces, es la minoría más grande que existe y hay que prestarle atención. Y desde el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad que existen en el municipio de Moreno, ya este año cumple 25 años el Consejo Municipal, un Consejo Municipal que está integrado por organizaciones de la sociedad civil. Estamos hablando de Comunidis. De Comunidis, exactamente. Comunidis toma Mi Voto Cuenta como parte de la campaña y en ese espacio donde las 35 instituciones compartimos todo lo que tiene que ver con las necesidades, con los desafíos, con los proyectos que la familia y que las personas con discapacidad traen a nuestras instituciones, es que propusimos generar un conversatorio con los diferentes candidatos, que puede ser en el próximo plenario, que va a ser en octubre, o de manera individual. Porque lo más importante tiene que ver con entregarle a los candidatos un documento que ha venido trabajando Comunidis durante este tiempo y que da un poco una perspectiva, un panorama de cuál es la situación, cuáles son los temas que inquietan, que preocupan, que le quitan el sueño a una familia, a una persona con discapacidad. Y son muchos. Por un lado eso, por otro lado, bueno, situaciones de propuestas, ¿no? Y sobre las propuestas, escuchar plataformas de los candidatos. Comunidis entiende que la discapacidad es una situación, es un abordaje transversal, no tiene que ver con un área, tiene que ver con pensar en niños y niñas, pensar en niños y niñas con discapacidad, pensar en trabajos, pensar con personas con discapacidad, pensar en salud, pensar en educación. Cuando pensamos una política pública, el funcionario, el candidato tiene que tener, ¿no?, presente que en esa construcción tiene que aparecer el niño, la niña, el joven, el adulto, el anciano con discapacidad. Y a partir de ahí creo que poder pensar una sociedad más de todos, ¿no? El motivo de la campaña, que es un poco la réplica de lo que pasó en España con la Fundación Plena Inclusión, ellos hasta transformaron la ley legislativa en donde pudieron más de 100.000 personas con discapacidad en las últimas elecciones españolas llegar al voto. Entonces, lo primero que buscamos es empoderar a la persona con discapacidad como sujeto pleno de derecho. Tienen derecho a emitir su sufragio, a elegir a quienes los representen en el gobierno municipal, en el gobierno provincial y en el gobierno nacional. A partir de ahí es la segunda propuesta, con este conversatorio con los candidatos. Y creo que lo que buscamos de vuelta es crear una agenda política, crear una agenda pública, que el tema de la discapacidad sea un tema que sea parte, ¿no?, de su plan estratégico de cualquiera de los candidatos. Moreno tiene muchísima gente talentosa que viene trabajando en temática de discapacidad. Moreno tiene campeones paralímpicos, ¿no?, que han salido de los barrios y han salido del programa deportivo inclusivo. Moreno tiene trabajadores, es decir, hay una cantidad de ilustres en Moreno que están a la altura, si lo lleváramos al deporte tradicional, a la altura de un Messi, ¿no? Y que nos han representado y que cada vez que salen con la bandera argentina vuelven. Pero esos son los morenenses que conocemos. Creemos que hay una cantidad de morenenses que hoy todavía no tienen la opción y la posibilidad de salir a una escuela, de ingresar a una escuela, de salir de esa escuela, de subirse a un transporte, de ir a pasear, de recibir la salud que merecen. Es decir, hay una cantidad de situaciones que vulneran los derechos de las personas con discapacidad que creo que es un gran desafío, ¿no? Es pensar en una política pública, ¿no?, prácticamente. El tema de la accesibilidad me parece que pasa a ser uno de los ejes centrales, ¿no?, donde hay que ponerle el ojo y donde hay que empezar a prestar atención. Pienso, justamente, ahora uno tiene que empezar a transitar las escuelas porque tiene que ir a votar. No todas las escuelas tampoco están en condiciones. Mira, la accesibilidad en la convención, ¿sabías que el Consejo Deliberante votó la convención, adhirió a la convención? La convención es una ley supraconstitucional, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El artículo 9 habla de la accesibilidad y la accesibilidad es la bisagra, es la puerta de entrada
para adquirir derecho. Sin accesibilidad una persona no puede elegir, no puede decidir, no puede ingresar, no puede estudiar, no puede tener salud, no puede tener educación. Es decir, la accesibilidad es el eje, es la puerta de entrada. Por eso decimos pensar, ¿no?, a la persona para que ejerza su derecho, cualquiera de nosotros. Sin accesibilidad no podemos ejercer nuestra libre elección. Podemos decidir, pero si no tenemos el acceso, no llegamos, no accedemos, no estudiamos. Nosotros ahora ya estamos hablando de las elecciones generales. Así es. Te pregunto por la experiencia pasada, teniendo en cuenta que también se desarrollaron las PASO, ¿cómo se defendieron ahí en el voto, con las urnas? Me imagino que también mucha emoción, si alguno fue el primer voto. Sí, la verdad que hicimos una experiencia increíble. La experiencia que tuvo que ver con mi voto, cuenta fue, primero, es todo el recorrido, ¿no? Es decir, que el muchacho se encuentre en el padrón, que sepa qué es el padrón, que vaya a un puesto, a un lugar, a un padrón y encontrarse, ubicarse, saber en qué escuela va a estar, en qué mesa va a tener que votar. Y luego, bueno, hicimos la parodia que fue muy real, ¿no? Donde habilitamos 2 cuartos oscuros y donde habíamos traído las listas de los diferentes candidatos para las PASOs. Y bueno, ellos ingresaron a ese cuarto oscuro, tuvieron que decidir. Un simulacro. Fue un simulacro. Y luego, bueno, una vez que pusieron su voto en la urna, pasamos al Zoom, hicimos el recuento de voto. No vamos a decir nunca, porque eso sí es secreto, lo que pasa en la granja queda en la granja. La sorpresa es lo que pasó el domingo, es decir, una cantidad impresionante de jóvenes votaron por primera vez, ¿no? Fue su primera experiencia. Y después lo que recibimos de las familias, ¿no? Es decir, cómo se han desenvuelto, cómo con la autoridad que hablan con un presidente de mesa, la familia va empoderada, sabiendo que ella puede, un familiar, si el joven no interpreta, puede ingresar al cuarto oscuro. Nosotros decimos que por un lado está la accesibilidad y por otro lado la capacidad jurídica. Trabajamos para que las personas decidan y que nadie decida por ellos. Entonces, el mi voto cuenta es eso, ¿no? Es decir, nadie puede elegir por ellos. Ellos tienen que elegir por sí mismos. Lo que tiene que hacer la comunidad es facilitar todos los procesos y los apoyos para que ese acontecimiento suceda, ¿no? Y cuando sucede realmente estamos generando ciudadanía y estamos generando un estado de la convivencia, ¿no? Y qué es lo que esperamos con esta campaña, ¿no? Entendemos que hay una cantidad enorme de personas que no los atraviesa la situación de un ciudadano con discapacidad, pero sí hay otro montón de personas de muchos años, de mucha trayectoria en Moreno, que pueden asesorar y pueden apoyar o pueden construir junto con el Estado políticas públicas que acerquen, ¿no?, cada vez más a una vida digna de un joven, de un niño, de una familia, ¿no? Estamos haciendo una tarea enorme y creo que estamos siendo un facilitador de tareas que el futuro ejecutivo va a tener que implementar, que el futuro legislativo va a tener que crear normativas, leyes. Es decir, le estamos dando un instrumento, una herramienta que seguramente le va a allanar el camino a la hora de pensar y diseñar una política pública para las personas con discapacidad, que son muchas las que viven en el partido de Moreno.